Bien, hoy es un día muy importante para el hospital y para el grupo de médicos internos de pregrado, dado que esta sesión general se encuentra en el marco de las 30º jornadas académicas de médicos internos del hospital. Estas jornadas se iniciaron hace 17 años. Sabemos que en el año 2020 y 2021, por la cuestión de la pandemia, no se pudieron realizar, sino serían las número 34, pero por la ausencia en estos 2 años estamos celebrando las número 30. 15 años de actividad académica con estas jornadas que se realizan para culminar con la graduación de la generación de médicos internos que culmina su año de internado médico. Esta idea fue plasmada y la fundó el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá en el año 2007 y desde entonces no se han dejado de hacer, excepto en la pandemia. Por eso es un motivo de alegría que hoy en estas 30º jornadas académicas quien nos dé la sesión general sea quien fundó las jornadas hace 17 años y que hoy día es nuestro director del hospital. El doctor Félix Octavio Martínez Alcalá es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, de esa misma institución de posgrado, en la especialidad de ginecología y obstetricia. En paralelo al ejercicio de la especialidad, ha desarrollado actividades en la administración pública y en instituciones privadas relacionadas con la gestión de programas de enseñanza, investigación y administración con regulación de servicios de salud. Él, durante su vida profesional, ha sido director de Educación de Posgrado y Educación Continua en la entonces Dirección General de Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud y Asistencia. Ha sido coordinador y gerente de investigación clínica en el laboratorio Boehringer Ingelheim y Promeco. También ha sido coordinador del programa de salud reproductiva de la Dirección General de Servicios de Salud del entonces Departamento del Distrito Federal. Él también se desempeñó como coordinador de estudios en el área de salud en la Procuraduría Federal del Consumidor. Ha sido jefe de servicios de enseñanza e investigación en la Dirección Médica del Instituto del ISSSTE, coordinador de enseñanza e investigación en nuestro hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos, y coordinador de enseñanza a nivel nacional en el ISSSTE. En el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, fue subdirector de enseñanza e investigación y también él se ha desempeñado como médico especialista en ginecología y obstetricia, también en nuestro hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos. Actualmente desempeña el cargo de director de nuestro hospital. Su formación extracurricular consiste en diplomado en Administración, Calidad y Economía de la Salud, realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM, curso de calidad de los servicios de salud de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, diplomado en calidad y certificación en servicios hospitalarios realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomado en bioética, también realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM, diplomado en administración pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, diplomado en enseñanza de la medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, diplomado internacional en gerencia y economía de la salud en el Centro Interamericano de Seguridad Social y la Universidad Autónoma Metropolitana. También ha desempeñado estudios en diplomado en desarrollo gerencial de la calidad en sistemas de salud hospitalaria, también por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, y diplomado en economía de la salud de la Universidad Iberoamericana. Su currículum es muy amplio, pero él me pide que solamente mencione estos datos. Yo les pido que recibamos a nuestro director, el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, con un fuerte aplauso y le agradecemos por presentar este tema. Toma de decisiones desde la perspectiva ética. Gracias. Pues muy buenos días, agradecido por la invitación de los compañeros internos de pregrado que hoy, mañana ya tienen su último día en este hospital y que parten al servicio social. Este tema es un tema importante, yo creo que a veces en el transcurso del tiempo se toca poco. Yo estaba checando, por ejemplo, el año pasado y creo que en todo el año no hubo una sola sesión general que abordara este tipo de temas,
que son muy importantes para el ejercicio de la práctica profesional. El acto médico lo podemos ubicar como un triángulo, integrado por una parte por la decisión profesional, la decisión ética y la posición del paciente. La decisión profesional, esto está relacionado con lo que en términos generales le llamamos la lex artis, es el conocimiento médico, y que está basado pues en toda una serie de elementos, como puede ser la medicina basada en evidencias, las guías de práctica clínica, protocolos de atención en el proceso de enfermería, los plazos y el control de calidad que se tiene que tener. Este punto de la decisión profesional incorpora también la experiencia que se vaya teniendo a lo largo del tiempo, pero implica el compromiso de todo el personal de salud, no nada más el médico, por eso anotamos ahí los plazos, porque nos tenemos que mantener permanentemente actualizados. En la medida en la que uno tenga el conocimiento actualizado, la decisión que uno pueda tomar con relación a la salud del paciente, pues tiene un mejor pronóstico y una mejor probabilidad de que tengamos éxito. Un médico, una enfermera, una trabajadora social, personal administrativo, pues tenemos que estar actualizados siempre, porque es lo que garantiza que demos una adecuada atención. Y como les digo, en sus términos generales es lo que le llamamos la lex artis, que en la actualidad, cuando uno elabora una nota médica, un diagnóstico, un pronóstico, etcétera, tiene que fundamentarlo. De hecho, es una recomendación de la nueva oficial mexicana 004 de que fundamentemos lo que estamos haciendo. Estamos viviendo un proceso de judicialización de la medicina y frecuentemente nos piden que digamos por qué hicimos algo con relación a la atención médica del paciente. Y no podemos decir, bueno, pues es mi experiencia, es muy respetable la experiencia que todos podamos tener, pero tenemos que fundamentarlo con guía de práctica clínica, con protocolos de atención, si no están incorporados, inclusive con artículos que hagan revisiones bibliográficas extensas, ¿no? Entonces uno tiene que pues siempre fundamentar lo que uno hace, sobre todo si se requiere por un momento algún requerimiento de tipo legal. La decisión ética, esta es otra parte importante, o sea, no podemos tener nada más un conocimiento amplio y no matizarlo con una serie de conocimientos que puedan beneficiar al paciente. El doctor López Elizalde tiene una conferencia que se llama Ciencia sin Conciencia, que aborda todos estos temas también, que es muy interesante, está en línea, y vemos que la vinculación de la medicina con la ética desde Hipócrates y se renueva con Van Rensselaer-Potter en la década de los 70. De hecho, Hipócrates se le considera como el padre de la ética médica y desde entonces estableció una serie de principios de actuación moral en su juramento hipocrático. Esto se retoma en los 70 con Van Rensselaer y que pone en la mesa lo que llama bioética. La bioética no es más que la ética de la vida, la ética de la biología, y tiene un concepto mucho más amplio porque va no nada más aborda aspectos de tipo biológico, sino también aspectos sustentables como con relación con el daño al medio ambiente o el daño al planeta, ¿no? Entonces la bioética pues incorpora ya elementos mucho más amplios. Surge una nueva forma de ver la medicina, se aprecia como un paradigma médico-social, se adoptan posturas éticas firmes ante los problemas que se plantean en la sociedad. La relevancia que tienen los principios bioéticos en todos los asuntos busca el respeto a la vida y a la dignidad de las personas y como una extensión a todos los seres vivos. El respeto a la dignidad de las personas ya es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1. Entonces ya es un derecho y en el artículo 4 se consagra el derecho a la protección a la salud. Entonces por eso es que se tutelan todos estos derechos y hay momentos en los que tiene que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para tutelar estos derechos cuando alguien se queja de que nosotros estamos violando su derecho a la protección de la salud.
Estamos ahorita quizás en el extremo del péndulo, en el que tenemos un exceso de demandas por este sentido, porque finalmente si a un paciente no se le hace un examen de laboratorio por X razón, él puede alegar que estamos violando su derecho a la protección de la salud. Y tenemos entonces que acudir a la Comisión de Derechos Humanos y esta nos obliga a que se le tenga que hacer rápidamente y de cualquier manera, ¿no? Entonces estamos en esa parte ahorita, estamos casi todos los días nos llegan 1 o 2 requerimientos de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces por eso hay que tenerlo siempre en mente. Los principios bioéticos son directrices en la resolución de problemas, ayudan como guías en aquellos casos en los que una problemática en particular no tiene una solución racionalmente lógica. Actualmente las discusiones de la bioética radican en el conflicto existente entre los principios bioéticos y cuál debe predominar. El desarrollo de la bioética tuvo una corriente que se llamó principialista, está basada en principios bioéticos, que los vamos a revisar. Entonces ellos plantean un paradigma bioético cuando hay un conflicto entre estos principios, ¿no?, que vamos a revisar más adelante. Buizán opina que mientras no se demuestre lo contrario, estos principios se autogobiernan correctamente ya que tienen capacidad de actuar. Sin embargo, hay otras opiniones. Si bien no existe como tal una jerarquía de principios, estos no pueden ser autogobernables, pues la aplicación individual de cada uno de ellos afecta en algunos casos la esencia del otro. Es siempre una discusión que es permanente, quien opina una cosa opina otra en relación con los principios bioéticos, ¿no? Pero un aspecto importante es que se tienen que considerar y ver cuál es el que tiene un mayor peso en relación con el beneficio del paciente. Los principios en bioética buscan concretar y materializar el respeto de la persona, que es el principio de autonomía, su bienestar, principios de beneficencia y no maleficencia, así como la igualdad, principio de justicia. Esos son los 4 principios bioéticos que se recomienda que nosotros tomemos en cuenta cuando vamos a tomar una decisión con relación a la atención de un paciente. Los principios pueden expresarse también de manera diferente y también ponderarse de manera distinta desde el punto de vista moral. Su aplicación puede dar lugar a decisiones o cursos de acción diferentes, problema que plantea qué principio debe ser aplicado, ya que no existe una jerarquía entre ellos de una manera indubitable. Y este es el principio que es el que debe siempre predominar con relación a una decisión que nosotros tomemos con base para la atención de un paciente. El principio de beneficencia. El principio de beneficencia exige que todas las acciones se orienten a realizar el bien del paciente. Beauchamp y Childress señalan que la palabra beneficencia se refiere a la realización de actos de misericordia, bondad y caridad, y muchos incluyen también la compasión como uno de los principios importantes que tenemos que tomar en cuenta. Para Ferrer y Álvarez no existe el compromiso de que todos los actos de beneficencia tengan que ser supererogatorios. Esta es una palabra que parece trabalenguas, pero se refiere a que a veces se tiene que ir más allá del deber en sí mismo. Entonces ellos establecen que muchas veces no pueden ir más allá del deber, ¿no?, aunque hay personas que sí lo hacen, ¿no? Aun cuando existe una obligación general de ayudar a los demás a promover sus intereses legítimos e importantes. Y aquí ponemos un ejemplo de un caso de, como comentan ahí, de un ejemplo de supererogatorio. El doctor Alfonso García Robles, entre paréntesis ilustre michoacano, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982, impulsor del Tratado de Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. En la Segunda Guerra Mundial, estando asignado a la Embajada de Suecia, participó enviando a México a perseguidos por los alemanes. Esto obviamente no estaba en su lista de deberes que él tenía que cumplir en la embajada, pero él aportó eso, y de hecho en el Museo de la Tolerancia, que está enfrente del hemiciclo a Juárez, en la avenida Juárez, ahí le dedican una sala completa a Alfonso García Robles, ilustre mexicano que debemos todos conocer porque él fue un mexicano universal.
Y es un ejemplo de una acción supererogatoria. El médico siempre debe tratar de beneficiar al paciente favoreciendo sus intereses y haciendo todo lo posible por restaurar su salud. Es decir, buscar siempre el beneficiarlo. Y esto tiene una traducción también desde el punto de vista legal, porque cuando se nos hace algún requerimiento en cuanto a la atención de un paciente, siempre buscan que este principio tenga traducción en que se hizo todo lo posible por restaurar la salud del paciente. Exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, interconsultas, inclusive hay que demostrar que se pidió una interconsulta o se intentó subrogar un paciente. Todo esto es importante y todo tiene que estar en el expediente. Beauchamp y Childress distinguen dos componentes en este principio: la beneficencia positiva y la utilidad. El primer aspecto exige que el operador sanitario despliegue acciones que produzcan beneficios al paciente o al sujeto de experimentación. Estos principios bioéticos también tienen una traducción y una aplicación clara en todo lo que son los protocolos de investigación, porque tenemos que garantizar la seguridad de las personas que participan en un proceso de investigación, pero aparte también que va a representar un beneficio. O sea, no puede ser algo que únicamente tenga un interés científico per se, sino tiene que demostrarse que hay un beneficio para los pacientes una vez que el estudio se concluya. La utilidad a su vez implica que el personal de salud tome decisiones con base a un balance positivo entre las ventajas y desventajas de utilizar algún medicamento o efectuar algún procedimiento a fin de obtener los mejores resultados posibles. Siempre hay que hacer una evaluación con base en la experiencia que se tenga y el conocimiento, qué es lo que más conviene a la persona y por qué tomamos esa decisión. Aquí muchas veces tenemos, sobre todo en los casos de atención de pacientes oncológicos, pues los efectos secundarios de los medicamentos oncológicos son fuertes, ¿no? Entonces hay que valorar cuál es la situación del paciente, qué tanto puede realmente beneficiarle más en su atención o no, para no caer en lo que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que a veces lo hace uno tratando de que el paciente tenga un beneficio mayor, pero si esto se considera que si no se puede ofrecer por lo menos un 30% de probabilidades de que el paciente mejore, podemos caer en la parte de encarnizamiento terapéutico, porque lo único que vamos a producir pues va a hacer más daño que beneficio. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta siempre. En bioética la utilidad no se aprecia en el sentido de la doctrina clásica del utilitarismo. Jeremy Bentham empleó la teoría utilitarista como base de su sistema ético: sacrificar pequeños intereses a otros más elevados. Aquí hay un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, la aplicación de las vacunas. Una aplicación de una vacuna, lo vimos ahora recientemente en la pandemia por el coronavirus, pues tiene el propósito de beneficiar al 95% de la población, pero un 5% puede resultar con algún daño, ¿no? Y esto es lo que se ha estado calculando y es lo que se llama el utilitarismo en la práctica médica, porque bueno, es muy útil para la mayoría, pero una pequeña minoría sí puede tener alguna consecuencia negativa, ¿no? Todo esto es lo que se tiene que estar valorando ya una vez que se analizan los resultados en los diferentes tipos de vacunas. Acaban de retirar, por ejemplo, una de coronavirus del mercado, que es creo que es la de Astra, porque están demostrando que tiene efectos a nivel cardiológico, ¿no? Entonces prácticamente ya en Europa la retiraron del mercado, ¿no? Ya no se está aplicando. Se requiere una acción positiva de parte del personal de salud. Esta acción no es solo exigible desde el punto de vista moral, sino también del jurídico, como ya comentamos. Lo anterior debido a que la norma jurídica obliga al médico a desarrollar su actividad de manera cuidadosa para evitar caer en la mala praxis, que puede considerarse que vulnera los principios de beneficencia y también el de no maleficencia. Moral y jurídicamente el personal de salud está obligado a no causar daño. El vocablo latino primum non nocere es sin duda el pensamiento eje de este principio. Y yo creo que sobre todo cuando está uno iniciando su proceso ya de práctica profesional, como es el caso de los médicos internos de pregrado, que ya terminan en este momento y parten ya al servicio social y prácticamente ya
dan una práctica individual y con una responsabilidad directa en la atención de los pacientes. Este es el principio más importante. El primus non nocere es primero no dañar. Independientemente de lo que pueda uno dar en cuanto a beneficencia, la parte importante es no causar ningún daño. Tiene prioridad respecto al principio de beneficencia. Veíamos que puede haber una jerarquía en cuanto a la situación de los principios, pero el más importante de todos, como se comenta aquí, primero es no dañar. Los casos excepcionales en el que el principio de beneficencia desplaza de no maleficencia son pocos y usualmente atienden a criterios utilitarios, como veíamos como en el caso de las vacunas, ¿no? De la aplicación de vacunas. Dicen que el que pregunta se equivoca menos. Entonces, en medicina, si no pregunta uno, es muy fácil equivocarse. Tanto en el desarrollo del internado de pregrado como en el de la residencia médica, y todavía en el ejercicio descrito como uno, tiene uno que preguntar si hay algo que no sabe uno hacer o no lo puede uno hacer, para que recibir la asesoría adecuada, ¿no? Y esto en todos los casos, también en el caso de enfermería, con los estudiantes de medicina, pasantes, etcétera, necesitamos supervisarlos y asesorarlos para que las cosas se hagan bien. Yo me acuerdo que la primera guardia que hice como escrito fue la más terrible de mi vida, porque no tenía a quien preguntarle, ¿no? Entonces se llega a dar, o sea, en cualquier momento de nuestro ejercicio profesional podemos enfrentarnos a un reto diagnóstico, a un reto de procedimientos, a un reto en cuanto al tipo de actividad que tenemos nosotros que indicar. Ferrer y Álvarez establecen que las normas morales basadas en este principio son prohibiciones negativas, o sea, no hacer esto, no hacer aquello, se deben obedecer imparcialmente. Hay cosas que no podemos nosotros cambiar. Si hay toda una lex artis que está diciendo que algo no se debe hacer, no lo debemos de hacer, ¿no? Pueden vincularse a las prohibiciones sancionadas por la ley. El hecho de que ambos principios estuvieran en cierta forma reconocidos desde el juramento hipocrático ha condicionado históricamente a los médicos a dirigir su profesión de manera consciente y responsable para hacer el bien y evitar el mal. Yo creo que este principio siempre es importante porque aun cuando de repente se nos hace alguna reclamación por alguna atención médica, pues lo más importante primero es que no hay dolo. Pero a veces el que no haga uno las cosas con una intención de dañar, sí pueden resultar negativas porque lo pueden uno acusar primero de impericia, si uno no tiene la capacidad para hacer algo. Negligencia, si aún sabiendo lo que se tiene que hacer no lo hace uno, ¿no? Por descuido o por, no sé, a veces cansancio mental y no atendemos a los pacientes como debe de ser, ¿no? Dentro de la esfera del derecho penal, la falta de cuidado y de pericia por parte del personal de salud puede activar el supuesto de mala praxis, que es considerada como delito tanto en el ámbito federal como estatal. Siempre la ética tiene una parte que es la conducta moral, pero todas estas conductas que son inadecuadas están sancionadas penalmente también. Por su parte, la responsabilidad civil está íntimamente ligada con la anterior y por lo tanto obliga a la reparación del daño. También la vinculación con el no respeto a los derechos humanos puede ser sancionado administrativamente. Entonces, por eso es que en la actualidad tenemos tanto, yo diría que inclusive hasta acoso, porque nos llegan peticiones de órgano interno de control de la función pública, que son las autoridades administrativas que sancionan, de jueces, que son los que sancionan los aspectos penales y civiles, y de derechos humanos, que son los que sancionan la violación del derecho a la protección de la salud. Entonces, como ven, cada vez el ejercicio de la medicina es un ejercicio que está más acotado por diferente normatividad y tenemos que actuar mejor, tenemos que actuar siempre, si no haciendo una medicina defensiva o una práctica de enfermería defensiva, sí apegándonos lo más posible a normas, protocolos y decisiones que sean ampliamente sustentables. Pasamos a otro de los principios claves, que es el principio de autonomía, que es la regulación personal de uno mismo. Se define como la regulación personal de uno mismo, libre,
sin interferencias externas que puedan controlar y sin limitaciones personales que impidan hacer una elección. Una persona actúa libremente de acuerdo con un plan elegido. Y este principio es precisamente respetar eso, respetar la dignidad de la persona como tal y respetar las decisiones que ella tome con relación a su atención médica. ¿Cómo tenemos nosotros que actuar como personal de salud? Dándoles toda la información que requieran en términos que sean comprensibles para ellos, plantear alternativas de tratamiento, alternativas de procedimiento y finalmente asegurarnos que en cuanto ellos toman una decisión, sea una decisión totalmente libre y sin presiones, ¿no? Porque si les dice uno, bueno, si no se opera se va a morir, pues bueno, ¿tú qué opinas? Pues mejor me opero, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros que decirle, la operación consiste en esto, las posibilidades de éxito son estas y estas son las alternativas de tratamiento. Y todo eso tiene un reflejo desde el punto de vista legal, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento que plasma este respeto a la autonomía que tenemos que darle a los pacientes para que elijan ellos también cuál es el procedimiento que ellos consideran que también les puede ser más útil, ¿no? Diego Gracia es un eticista español muy conocido. Dice: la autonomía puede ser considerada como una facultad o condición sustantiva de la realidad humana, pero puede ser considerada como un acto, el acto de elección autónoma. Faden y Beauchamp piensan que las acciones autónomas, cuando cumplen tres condiciones: intencionalidad, quiere decir que tienen el propósito ellos de tomar la decisión; conocimiento, que tengan la información necesaria. Nuestra obligación como personal de salud es darles la información correcta en cuanto a todos los procedimientos que pongan en riesgo un órgano, su función o inclusive la vida, para que ellos puedan tener esa información y hacer una elección adecuada. Y la ausencia de control externo, o sea, no presionarlos en cuanto al tipo de decisión que ellos deben de tomar. El principio de justicia es parte de la teoría principalista e implica dos aspectos fundamentales. Todos deben ser tratados de la misma manera y todos deben de tener acceso a los mismos recursos de atención de su salud. Este es un principio que es un principio importante, primero por el trato que tenemos que tener con todas las personas. No se debe discriminar ni por sexo, ni por preferencias sexuales, condición económica, condición social, condición cultural. Hay que tratar a todos exactamente igual. Y esto lo tenemos que hacer porque a veces es muy claro cómo el médico, y me refiero específicamente al médico, trata diferente a los pacientes privados que a los de aquí, ¿no? Pues no se vale, ¿no? Tenemos que tratar a todos igual, ¿no? Y finalmente el trato que demos correcto a nuestros pacientes y un compromiso con ellos es lo que también va prestigiando el actuar del médico. En cuanto a la igualdad en la obtención de recursos, claro que es un propósito que nos rebasa, porque finalmente depende de lo que podamos tener en cuanto a recursos para la atención médica. Creo que, aprovecho para comentar, el ISSSTE está asumiendo este proceso de transformación y estamos recuperando gran parte de la capacidad resolutiva que habíamos perdido anteriormente. En cuanto a la posición del paciente, esta es la parte también fundamental. El acto médico, como veíamos, es un compromiso entre dos partes, el médico y el paciente. El Institute of Medicine de Estados Unidos define el cuidado centrado en el paciente como la provisión de cuidado que respete y responde a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes de manera individualizada, asegurando que los valores del paciente sean considerados en todas las decisiones clínicas. Hay un modelo, el canadiense, en cuanto a atención centrada en el paciente, que primero es explorar la enfermedad y las vivencias. Vamos a ver cómo se explora la enfermedad. Bueno, pues principalmente con el conocimiento que debe tener uno de los pacientes. A nivel institucional, cuando estamos en consulta externa, ¿qué es lo que pasa? Pasamos al paciente y en ese momento empezamos a ojear el expediente. Tenemos que conocer el expediente antes para conocer
realmente qué enfermedad tiene, cuál es la situación en la que se encuentra, y ya una vez que el paciente pasa con nosotros, pues ya tenemos ese conocimiento de la enfermedad. Y en cuanto a las vivencias, es cómo el paciente está sintiendo el desarrollo de su enfermedad, el qué piensa de su enfermedad. Comprender a la persona y a la familia como un todo. No llega el paciente del hígado, no llega el paciente del riñón, llega una persona que está enferma del hígado o que está enferma del riñón. Y esa persona, como ser humano, pues tiene todo un contexto a su alrededor, tiene un contexto familiar, un contexto social, tiene también toda la parte cultural que tiene ese paciente inmerso. Entonces hay que procurar conocer todo eso y dar una atención lo más individualizada posible. 3. Buscar acuerdos con el paciente. Aquí es parte de respetar la autonomía del paciente y sí establecer el compromiso que el paciente tiene que cumplir. O sea, no es una situación de que el médico en forma autoritaria le tenga que estar diciendo o le diga todo lo que tiene que hacer, sino tiene que considerar al paciente y que el paciente también externe su opinión y establezca los compromisos relacionados que él tiene que cumplir para que su enfermedad tenga una mejor evolución. Mejor evolución en el sentido que se vaya restaurando su salud, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso del paciente. Incorporar elementos de prevención y promoción de la salud, pues vacunaciones, cambios de estilo de vida, etc. Tiene que ver ese aspecto más amplio. Cuidar la relación médico-paciente y ser realista, porque una parte importante es que uno como médico debe decir siempre cuál es la situación del paciente y qué elementos hay adecuados para poderlo tratar. Hay algunas recomendaciones que tendríamos que tomar en cuenta todos cuando estamos haciendo atención a nuestros pacientes. Leer el expediente antes de ver al paciente. A veces pasamos visita a los pacientes y no sabemos ni qué tienen. Entonces tenemos que tener el conocimiento claro de qué paciente está, qué es lo que tiene el paciente que vamos nosotros a atender, ya sea hospitalizado o a nivel de consulta externa. Dejar la pluma o teclear la computadora. Una persona normal recuerda un relato que suele durar 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Hay médicos que ni siquiera voltean a ver al paciente. Llega el paciente, se pone en el consultorio, el médico está tecleando, preguntando y tecleando al mismo tiempo y ni siquiera nos tomamos la molestia de ver al paciente y decirle buenos días, buenas tardes, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente? Y empezar a platicar con él y después hace la nota, ¿no? Como dice aquí, a menos de que tengamos Alzheimer, entonces sí, tendríamos que hacerlo inmediatamente, ¿no? Pero por lo menos 2 minutos de plática se pueden tener y después empezar a registrar la información correctamente. Evitar que la consulta se convierta en una barrera como si se realizara un trámite en una oficina, ¿no? Hay que dar ese confort, esa atención para que el paciente se sienta cómodo y no sienta como que lo estamos viendo por mero trámite, ¿no? Mirar al paciente a los ojos para sintonizar con él. Yo creo que parte de la empatía, que es un término que se utiliza mucho en la relación médico-paciente, el estar en el lugar de la persona que estamos atendiendo, parte importante es desde el contacto visual. Cuando uno ve a una persona a los ojos, es más fácil comprenderse y saber cuál es su estado de salud, cómo se siente, cuál es la angustia que tiene en ese momento, ¿no? Pero aparte favorece una comunicación asertiva entre las dos partes, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora me toca recibir pues muchos pacientes que llegan enojados y yo, por ejemplo, hago 2 cosas, ¿no? La primera es, me quito de la oficina de atrás, del asiento donde estoy sentado, me siento junto a él, lo veo a los ojos, qué es lo que le pasa, cómo se siente, cómo podemos ayudarlo. Que esta parte es importante para que poder empezar a relajar las situaciones que a veces son muy conflictivas y de mucha agresión. Desgraciadamente cada vez vemos más agresiones más fuertes. Ya aquí en el hospital hemos tomado todas las medidas para evitar que esto se repita, ¿no? Pero sí hay que considerar esa parte, ¿no? Tenemos que tener siempre una mejor cercanía con pacientes y familiares para evitar conductas agresivas también. Utilizar preguntas abiertas, no dirigir la consulta a la patología. Y la primera pregunta puede ser: ¿en qué puedo ayudarle?
contra qué síntomas tiene sus diabetes, ¿no? Y preguntarnos por qué el paciente acude a consulta el día de hoy y cuál es su situación anímica, porque eso nos ayuda también a tener una mejor empatía con ellos, ¿no? Entonces, la atención central en el paciente es un cambio también de estilo en el que nosotros estamos dando la atención tanto médica como de enfermería. Tenemos que considerar al paciente, no es nada más seguir toda una serie de indicaciones o protocolos, sino tener una mayor cercanía y compromiso con que realmente podamos restaurar la salud que está dañada. William Nosler, pues, es uno de los creadores de toda la parte de la educación médica, y dice: más importante que lo que el médico hace es lo que el paciente piensa que hace. Si no damos un mensaje adecuado en cuanto a lo que le estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué le va a beneficiar, pues nos quedamos casi en las mismas, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es muy importante también de tomarla en cuenta, porque gran parte de los problemas que tenemos de quejas es por mala comunicación que tenemos con los pacientes y con los familiares. Entonces esta parte tenemos que cuidarla mucho. Y pues muchas gracias por su atención, muy amables. Si hay una pregunta o comentarios, son bienvenidos. Primero, antes de nada, felicitarte, Félix, permíteme tutearte. Creo que, señor director, ha sido una gran plática, me gustó mucho, sinceramente. Tengo 3 preguntas que llevarte a cabo. Tú y yo hemos platicado mucho sobre esto, y la primera de ellas es, en el libro primero de la ética Nicomaquea, y esto muy a propósito de los muchachos, se habla de que la ética no se puede, Aristóteles lo dice, la ética no se puede enseñar a los jóvenes, porque esto implica una sabiduría, y la sabiduría implica también experiencia, y ellos no tienen los años como para percibirlo. Es la opinión que tienes sobre este respecto. La otra, algo que lo comentamos en corto tú y yo, y era el hecho de que, y lo comentaba Hipócrates como el generador de la ética, de todo lo que el corpus médico nuestro, el juramento comenta 2 cosas. Una de ellas es el no daré veneno a ninguna persona, ¿sí?, que tendría que ver en este momento con la fuerte controversia de la eutanasia, y el segundo, no colocaré pesarios venenosos, en este caso el aborto. Y actualmente lo hemos platicado esta situación, ambos compartimos especialidad de la problemática que tenemos en este aspecto, ¿sí? Conocer cuál es tu punto de vista, porque al parecer dentro de este cuerpo tan importante que es el juramento hipocrático, bien establecido el no hacer, y sin embargo ahorita la ley, las circunstancias, la vida del entorno ha cambiado, ¿sí? Esa es una. Y la otra, hay una bioticista, Honora O'Neill, que comenta mucho sobre y esto no quiero aquí decir invitando a que no se haga, y esto es el consentimiento informado, pero pone el dedo en la llaga el que no debe existir el consentimiento informado, porque debe haber plena condición de confianza hacia el médico del paciente, de que lo que está haciendo es, como tú lo decías, lo mejor, ¿sí?, lo último, y que está perfectamente acreditado. Y la otra es que cuando comunicamos de manera metafórica, ¿sí? Siempre nos vamos a quedar con esa metáfora que es una parte del conocimiento, la falta de entendimiento de la relación médico-paciente. Siempre ponemos ejemplos metafóricos, que no necesariamente es lo que es la medicina. Si a mí, yo como ginecólogo, me hablan de una cirugía que me tienen que hacer neurocirugía, lo voy a entender poco. ¿Por qué? Porque ya es demasiado avanzado, ya está en nosotros, nos trasciende esa parte. Y por último, una reflexión, y es el hecho de que al parecer, tal vez al médico cada día vemos que está, o nos dicen en el pasillo, que es muy comprometido, que siente ese compromiso, ese deseo de ayudar, pero por favor todo descafeinado. Cuando ya realmente les causa trabajo, es cuando decimos, no, a mí ya no me toca. Gracias, Félix, y felicidades. Realmente como dice, la ética pues es una rama de la filosofía, y habría que estudiarla en un momento dado para normar la conducta que uno hace. La adquisición de valores en el ser humano se da en la infancia. Entonces, si desde la infancia no tienen valores adecuados, que se van viendo en el ejemplo que puedan tener de sus familiares cercanos,
es difícil después el que puedan ellos adquirirlos, ¿no? Pero sí hay toda una serie de elementos en cuanto a la conducta que son los que nosotros podemos orientar, ¿no? Sin meternos al aspecto de un análisis filosófico a fondo, ¿no? Hay normas como son estos principios y que tenemos que tratar todos de adquirirlos, ¿no? Lo que cambia con el tiempo es la moral. O sea, la moral es la respuesta que tiene el ser humano desde el punto de vista ético a diferentes circunstancias. Entonces la conducta moral es la que ha ido cambiando, por eso es que cambia dependiendo de la sociedad en la que un ser humano se desenvuelve. Hay sociedades en las que si tú naces en una sociedad, por ejemplo, que tiene aprobado el aborto desde muchos años, pues lo ven como algo totalmente natural, o sea, no tiene un cuestionamiento interno de tipo moral, ¿no? Los conflictos se dan como en este caso de que es una sociedad que ha sido muy tradicional por los aspectos de creencias de muchos años y que de repente cambia el paradigma y dicen, bueno, ahora sí está autorizado, ¿no? Entonces es un cambio social que se tiene que incorporar en la conducta que nosotros tenemos, ¿no? Y siempre, además, hay una libertad de creencias consagrada en la Constitución política también, ¿no? Que son respetables. Gracias, doctor. Muchas felicidades, doctor Félix. Aquí estoy. Estoy ya de director. Muchas felicidades y también felicidades a los médicos que pasan a dar otro paso, que se van de nuestro hospital y que sí, quizás sigan en el... yo quería preguntarle algo, doctor, con respecto a la autonomía que tiene que ver con el paciente y también con nosotros. Hace poquito tuvimos una plática del doctor Barragán y su servidora, en donde decía una mamá, ¿por qué no se nos permite estar físicamente con un pequeño cuando lo están canalizando? Porque a veces podemos someter a un niño a un riesgo, a un trauma, y esto le puede durar durante toda su vida. ¿Qué haríamos nosotros como hospital o qué podríamos hacer en el caso de que suceda esto, ¿no? Hay pequeños que, bueno, pueden, o se les puede preguntar a la mamá, ¿quiere usted estar presente? Pueden quedarse presente ahí en el procedimiento, pero muchos de ellos no soportan esos traumas como adultos y mucho menos los niños. Entonces, sí, mi pregunta sería, ¿qué hacer en todo caso de que un paciente o una mamá diga, yo quiero quedarme? O también, ¿y dónde queda la autonomía del personal cuando uno está haciendo algún procedimiento? Gracias. Si nos ponemos en el plano real, porque a veces depende un poco del aspecto de infraestructura o físico, pero lo ideal es que en los niños sí estén presentes la mamá o el papá. 18 años. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tienen los niños no tienen todavía una capacidad de entendimiento de lo que les va a pasar y todo, y tienen que tener siempre la parte del afecto cercano que puede representar el papá o la mamá. Sería deseable, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Sí, a mí me gustaría que se unificara esa parte, porque tenemos niños de 1 a 18 años y habrá quien diga, no tengo problema, o a lo mejor yo no quiero ver que lesionen a mi hijo y me retiro. Pero habrá también personal que diga, es que yo no puedo trabajar con los papás aquí. Entonces estaría bien que lo unificáramos y que yo creo que todos nos deberíamos de acostumbrar a atender a los pacientes, en este caso a los niños, con los familiares, y no hubiera ningún problema. Porque el problema es ese, que de pronto los familiares se quejan, ¿por qué no en unos turnos sí? Que fue el caso de este paciente, ¿por qué no en unos turnos sí y en unos turnos no? Sí. Y que eso hace que también entre nosotros pues tengamos conflictos con los familiares. Si uno toma en cuenta el enfoque de la atención central en el paciente, es precisamente eso. Pensar que el niño requiere de su mamá que esté ahí a un lado si él va a hacer algo, ¿no? Yo, dependiendo de las circunstancias y la infraestructura, sobre todo en caso de los niños pequeños, sí debería estar familiar. Gracias. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Me encantó, amé la conferencia, yo desde una perspectiva completamente diferente como abogada, entendí mucho mejor la presión a la que están también sometidos los médicos, esta división entre lo que es ético y lo que es legal, que cada vez está más normado, porque realmente la ética del servidor público, y aquí somos médicos servidores públicos, ya no es una cuestión tan autónoma,
sino está normada en un montón de ordenamientos jurídicos que van desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluso hasta las normas oficiales mexicanas. Entonces es muy importante que sí tengamos en cuenta, y me encantó, le agradezco mucho por tocarlo también, que los derechos humanos son una fuente muy importante que estamos viendo como quejas. Pero quiero también aquí nada más aprovechar la oportunidad para hacer énfasis en que no solamente vienen derechos humanos por quejas a CNDH, sino también por amparo. Y eso usted lo sabe perfectamente bien, nos ha dado pie a muchas otras situaciones muy conflictivas. Pero sí es bien importante que los médicos tengan en cuenta que la ética ya no, en la perspectiva desde el servicio público, como usted bien lo menciona, no solamente es hacer el bien, es hacer lo que sea lo mejor, ni principio de utilidad, ni principio de no maleficencia, sino incluso también ya implica atención y un observamiento de las normas jurídicas. Eso de verdad me fascinó, me encanta que usted combine tan bonito todo esto y se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Buenos días, me uno a las felicitaciones, doctor Félix. Y yo lo que invitaría a los médicos de todas las edades de formación, personal de salud en general, a tener, dada la importancia social de estos temas tocados, cada vez más preparación. Y entras en situaciones, bueno, aquí está el doctor Menes, que obviamente sabe infinitamente más que yo, a leer filosofía, a leer a Aristóteles. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver con esto. Porque en realidad, si es autónomo el paciente, en realidad, para que seas autónomo tienes que tener libertad. Al no tener el conocimiento médico, el paciente está en libertad completa de tener una decisión correcta. Entonces empiezas en discusiones filosóficas, que ahorita pues, no lleva al caso discutir esto. Entonces, cuando dependes de un tercero, pierdes libertad, tienes autonomía. Yo leo un artículo peruano, por cierto, de hace como 8 años, donde decía, todos habían firmado su consentimiento informado de su procedimiento. Ya después, en tiempo posterior, le preguntaban, ¿en realidad entendieron lo que se les estaba preguntando? O sea, solicitando que se autoricen por situaciones de estrés, porque, o sea, en realidad la gente cuando está, obviamente depende de la situación, no es lo mismo una situación aguda que dar autorización para una situación de una cirugía programada, que de una aguda o un tratamiento de cáncer o una situación de atención médica de una neumonía, etcétera. Todo cambia, pero a fin de cuentas la persona en realidad tiene una competencia para realmente filosóficamente tomar una decisión autonómica. O sea, no quiero llevar ahorita discusión porque obviamente nunca terminaríamos, sino a lo que es que son temas muy complejos que nos tenemos que todos preparar más para llegar a conclusiones, y son acuerdos. Usted mencionó hace rato, bueno, si la probabilidad de que salga del paciente 30% es menor, ya entonces es obstinación terapéutica en que decimos, bueno, si yo soy el familiar, digo 20%, ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué 30? ¿Por qué 20? Entonces son situaciones bien complejas. Actualmente la sociedad, el avance científico no tiene la capacidad de retirar un embrión, un feto de un útero y ponerlo en una incubadora para que siga prolongándose ese desarrollo del ser, como quieran decirlo. Y entonces, pues la mamá, en su derecho humano de decidir cuántos hijos pues debe de tener, es su derecho humano y tiene capacidad de terminar el embarazo. Actualmente así lo sabemos. Y en el futuro a lo mejor eso cambia, tenemos la capacidad de sacar al feto, al embrión, como sociedad, meterlo a una incubadora y termina su gestión, y entonces el Estado hace cargo del niño. La eutanasia, son muchas cosas que por ende no solo los médicos, todo el personal de salud, incluyendo los abogados, debemos de prepararnos más para llevar un análisis
Y a fin de cuentas, si al final nadie tendrá la verdad absoluta, como lo mencioné hace rato de las culturas, y se tienen que llegar a acuerdos sociales y así decidimos la mayoría. Y siempre habrá gente que no esté de acuerdo porque así es un fenómeno biológico, como siempre. Yo los invito, los felicito y los invito a prepararnos más en estos temas, porque es nuestro deber ser prepararnos en todo esto para tomar socialmente mejores decisiones. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Gracias por compartirnos este tema tan importante. A nosotros como médicos internos que estamos a un paso del servicio social y cada vez más cerca de tener nuestra cédula profesional, estos temas son muy importantes para ejercer de forma correcta nuestra práctica médica. Y mi pregunta va enfocada a eso: ¿qué importancia tiene el llenado correcto del expediente clínico como base fundamental de la ética médica? Yo le contestaría con una metáfora, ¿no? Así como la religión católica tiene su Biblia, los musulmanes el Corán, el personal de salud su Biblia es el expediente clínico. Tenemos que ser muy correctos en el registro de la información del paciente y sustentar lo que hacemos bien anotado en el expediente, porque es lo único que nos puede ayudar cuando hay alguna reclamación, ¿no? Y ahí plasmar todos estos principios que vimos, ¿no? El actuar lo mejor para el paciente, no causar daño, el respeto a la autonomía del paciente, etcétera, ¿no? Pero sí hay que tener un especial cuidado en el manejo de hojas de enfermería, notas clínicas, historias clínicas, todos los elementos que incluyen un expediente. Muy buenos días, primero que nada. Gracias por su tiempo en este día para dedicarnos a esta plática. Mi pregunta va enfocada más que nada a la atención en el paciente, porque si bien en los años que he sido estudiante y ahorita como médico interno, he notado un problema bastante común, y es el tiempo que se dispone a cada paciente para valorarlo y atenderlo en la consulta médica. Porque por lo general he visto que hay un tiempo que oscila entre los 15 a 20 minutos. Y si bien la experiencia de muchos de los colegas aquí presentes es vasta por los años que la han ejercido, muchas de las veces esto también se va a ver mermada por el tiempo que las instituciones les dan para valorar a un paciente. Y muchas de las veces se omiten ciertos datos tanto a la exploración como al interrogatorio, y en esta omisión de estos datos puede esto ser de alguna manera crucial para el diagnóstico del paciente, y de alguna otra manera también esta ética se va a ver pues mermada por esta situación. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos mejorar este aspecto tanto para que el paciente se vea beneficiado y a nosotros no perjudicados? Yo creo que son los conflictos que se desprenden pues de la cantidad de consulta o de pacientes que tenemos que atender, ¿no? Porque en general no tenemos el tiempo ideal para hacerlo, pero a veces es mejor la calidad del tiempo que el tiempo en sí, ¿no? Si tratamos con amabilidad, le damos su lugar a la persona, pues muchas veces ya con el puro trato amable la persona está satisfecha con la atención que le estamos dando, ¿no? Y no indiferente o a veces hasta agresiva, ¿no? Buenos días, doctor. Muchas felicidades por su tan bonita exposición y muy completa. Retomando un poco lo que dice el doctor Meneses, un caballero, un hombre debe avergonzarse si sus obras y acciones no están a veces a la altura de sus palabras. Todo el personal de salud tenemos un compromiso muy grande, no solo con el paciente, sino con la familia, como lo retoma. Considero yo que un paciente es un todo y no solo es una parte o un órgano. El médico interno en formación tiene un compromiso grande con sus compañeros y con el paciente. Usted, a lo largo del tiempo y la evolución en su experiencia, ¿cómo considera que la bioética ha sido mermada o cómo ha evolucionado a través de los años, esto debido a la disposición y a la entrega de cada uno de los médicos en formación? Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, yo pienso que
La ética, si bien no se aprende o se ejerce como tal, sí debemos tener esta información, porque tiene un propósito, aparte de ser descriptiva, el propósito de tratar de fomentar el que estos temas se revisen, se toquen, los considere uno cuando está en el ejercicio profesional, ¿no? Creo que pocas escuelas tienen la bioética como materia o la ética como materia, ¿no? En mis tiempos sí había una materia que era ética médica. Después cambian los programas, etcétera, y se va perdiendo la información. Y es un poco como ocurrió con las escuelas primarias o secundarias, que desapareció la materia de civismo, ¿no? Cuando, si bien no se enseña o la ejercita uno como tal, debe tener uno la información, ¿no? Porque esto es lo que nos capacitaba para manejarnos adecuadamente en un entorno social. Pero sí hay que reforzar estos aspectos siempre. Muchas felicidades, doctor Félix. Realmente este tema, la ética y la actitud que debemos de tener es básico. El laboratorio es un elemento bien importante donde nos permite interrelacionarnos con todas las fuentes de los profesionales de la salud, y tenemos la fortuna de tratar a un discapacitado, podemos tratar a un médico, a una enfermera, a cualquier profesional de la salud, y finalmente estamos de los dos lados. Muchas veces somos el paciente, muchas veces somos la persona que da el servicio. Pero lo que nos va a distinguir, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que bien se dijo hace un momento, es la 007 para el laboratorio clínico y la norma ISO 15189, y la otra norma que tenemos también que tener siempre, la ISO 9001-2015, son algo que en el grupo profesional de la salud no lo debemos de olvidar, que todo está plasmado. Lo que nos va a distinguir en un servicio es la atención, como bien lo ha dicho el doctor, y la actitud. La actitud es el elemento básico que desarma a uno a la gente. O sea, una buena actitud puede llegar muy agresivo al paciente, puede estar muy inquieto, puede llegar agitado, pero finalmente la actitud rompe la barrera entre el paciente que llega esperando un buen servicio en el laboratorio, y que finalmente el laboratorio, si somos tan fríos, tan deshumanos, nos vamos a caracterizar por ser un laboratorio frío, pero la actitud nos va a llevar a tener esa calidez que está esperando el paciente, y más en un hospital regional como es este. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Y justo, yo creo que me leyó la mente, estaba pensando que cuando me tocó a mí tener el cuarto año, que nos daban ética médica, antropología médica y historia médica, era al menos medio año del cuarto año, y en el programa de 2010 lo redujeron a creo que un mes y medio, una cosa así, y si bien pues uno no iba a ser experto, al menos tenía la conciencia plena de todo esto que existía. Entonces quizás habría que hacer un enlace con las universidades y plantearles desde la perspectiva de lo que nos encontramos ya aquí dentro del hospital con los internos al menos, ver qué tanto impacto ha tenido en ellos, qué tanto conocen y qué tanto les hace falta para que retomen esa parte, ¿no? Porque según yo recuerdo, pues casi todos los libros de semiología decían que la medicina era la ciencia y el arte, y yo creo que ahora ya nos hemos enfocado más a la ciencia y hemos perdido el arte. Entonces yo creo que la parte en donde podemos hacer algo sería eso, que nosotros como hospital escuela extendemos esto a las universidades para que pues también lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Porque una cosa es lo que uno planea y la otra cosa es al momento de la ejecución los resultados que obtenemos. A lo mejor podría ser una opción. Y por otra parte quisiera corregir al químico que no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. Gracias. Capacidad diferente. Muy bien, licenciada. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la plática. La verdad es que me motiva bastante escuchar que se ve al paciente como una persona social, y pues aparte del personal médico y enfermería, no olvidar que existe el área de trabajo social, las compañeras, y que somos una profesión que estamos directamente con el paciente, y todas las quejas que nosotros llegamos a escuchar el trato del área médica hacia los pacientes nos llegan directamente a nosotras. Entonces, invitarlas a que tengan este acercamiento también con nosotras como trabajo social.
si a lo mejor les cuesta, ¿no?, como llegar a empatizar con el paciente o saber por qué el paciente a lo mejor no se apega a su tratamiento o está pidiendo una alta voluntaria y ustedes están haciendo todo lo posible para que él siga las indicaciones médicas, se acerquen a nosotras porque es la profesión que conocemos como la parte social y el contexto familiar del paciente que influye demasiado. Y como sí recalcar algo muy importante, mirar a los ojos a las personas es muy importante. De verdad que tiene un impacto muy fuerte y es la mayor queja que a nosotras nos llega. Es que el doctor no me ve, es que el doctor solamente escribe y ni siquiera me escucha. Entonces invitarlos a que esta práctica pues la llevemos a cabo y como jóvenes que somos la generación que vamos a estar un poquito más tiempo, pues pero no, o sea sí un poco, pero pues sí, hacer esta práctica y empatizar más, disculpe, empatizar y aprender mucho de las generaciones. Gracias. Yo creo que es muy importante que todos nosotros nos eduquemos entre nosotros, los que tenemos más experiencia, compartir las experiencias, educar con el ejemplo, y la ética se enseña en la vida diaria, en el día a día se enseña cómo hacer todo lo que dijo el doctor Félix. Realmente es muy motivante para todos nosotros y obviamente para los médicos internos de pregrado, que nuestro director sea parte del grupo de docentes de sus 30º jornadas académicas, y a nombre de la Coordinación de Enseñanza y Investigación le damos al doctor Félix Octavio Martínez Alcalá un reconocimiento especial. Gracias, doctor Félix, muy amable. El fundador de las jornadas académicas de México, hace 17 años. Gracias. Bien, pues con este aplauso terminamos nuestra sesión. Les agradecemos mucho su presencia y como siempre nos vemos el próximo jueves a las 8 m en esta